en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos un texto bíblico para comenzar en esta noche que es favorito de nosotros de la Iglesia Pentecostal del nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, el verso 38. Gloria a Dios. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar un poco acerca de Hechos capítulo 2, el verso 38. Aleluya. Cuando todo lo tengamos, usted me dice amén. Tal vez alguien se estará preguntando, bueno, pero ¿por qué va a hablar de eso? Bueno, porque esa es nuestra base, esa es nuestra fe. Eso es lo que nosotros creemos como iglesia pentecostal del nombre del Señor Jesucristo. Somos iglesia apostólica del nombre del Señor Jesucristo. De la cabeza hasta los pies. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos también a ser apostólicos, a ser del nombre de Jesús, de la cabeza a los pies. Nosotros no somos una congregación más, no somos un grupo. Yo sé que la gente muchas veces nos llama tantas cosas por tantos nombres, pero nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando todo lo tengamos, usted me dice amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo repito una vez más. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ayúdame a orar. Padre amado, gracias te damos en esta noche por tu misericordia. Que sea usted hablándonos una vez más, Señor. El primer culto ha estado tremendo y poderoso. Te pido, Señor, que me ayudes a traer esta palabra que has puesto en mi corazón. Señor, en el nombre de Jesús, todo lo pedimos en tu nombre santo, Señor, y lo creemos en esta hora. Puede sentarse diciendo: en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, en esta hora, hermanos, vamos a reflexionar un poco acerca de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y traigo un tema para compartir con ustedes. Y quizás alguien se estará preguntando, bueno, pero ¿qué tema va a sacar el pastor de Hechos 2:38? Bueno, el tema es precisamente ese, Hechos 2:38. Ese es el tema. Gloria sea el nombre de Jesús. Y alguien dirá, wow, ¿qué tiene de nuevo eso? Bueno, ya vamos a ver por qué es importante que usted y yo como iglesia estemos amparados y firmemente creyendo y estar convencidos en Hechos capítulo 2, el verso 38. Es un texto bíblico que creo que la mayoría ya lo conocemos. Sin embargo, no está de más recalcarlo una vez más, enseñar un poco más de la grande importancia de Hechos capítulo 2, el verso 38. Todos o la gran mayoría de estudiosos que concuerdan en que el primer libro o el evangelio que se escribió por primera vez fue Marcos. Usted y yo sabemos que tenemos el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan y por supuesto los hechos de los apóstoles. Pero la mayoría de estudiosos concuerdan con que el primer libro que se escribió fue el libro de Marcos o el evangelio de Marcos. Fue el primer libro antes que Mateo, antes que Lucas, antes que Juan, antes que los hechos de los apóstoles. Es el primer libro que se escribió. La mayoría están de acuerdo en eso, nadie duda de eso. Posiblemente el evangelio de Marcos fue escrito allá por el año 60 y Lucas y los hechos como Juan también, y el evangelio de Mateo posiblemente fue escrito allá por el año 70, 75 o a finales de los 70, comienzo de los 80 después de Cristo. Ahora quiero hacerte una retrospectiva para que podamos entender cómo es que la iglesia llegó a Hechos capítulo 2 verso 38, porque muchas veces lo repetimos e incluso sabemos de memoria este texto bíblico, lo cual es muy bueno, pero también es importante que conozcamos la retrospectiva o tengamos una mejor panorámica de dónde surge o cómo es que se llevó a cabo Hechos 2:38. Ahora,
Es maravilloso que nosotros podamos conocer esta perspectiva en esta noche para darnos cuenta lo que ocurrió en dicha época. Ahora, es la primera vez en donde se llevó a cabo el cumplimiento de las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el cual comisionaba a sus 12 discípulos a quedarse en Jerusalén y que no se movieran de allí hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Pero vaya conmigo a la palabra de Dios, Marcos capítulo 16, el verso 15 en adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 16, el verso 15 en adelante. Repito, el único libro que existía en esa época era, o el evangelio, si podemos decirlo de esta manera, era el Evangelio de Marcos. Es decir, aquí está la mayor claridad para cualquier persona que quiera estudiar, que quiera leer, o mejor dicho, comprender la palabra de Dios. Evangelio de Marcos en el capítulo 16, el verso 15, cuando usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura, el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17, y estas señales seguirán a los que creen en mí nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Verso 18 y último, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Note que es el mismo Señor Jesucristo el que está motivando a sus discípulos, que se van a convertir en sus apóstoles, a que vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo y que lo hagan en su nombre. Cuando dicen amén, pero no se queda solamente con el Evangelio o la predicación del Evangelio, sino también los está motivando para que cuando alguien se arrepienta, para que alguien conozca al Señor Jesucristo y sea bautizado, debe ser invocado el nombre del Señor Jesucristo. También va un poquitito más allá y le dice que van a ocurrir muchas señales que los van a seguir para todos aquellos que creen en su nombre. Y también el Señor Jesucristo enfatiza que en su nombre dice que echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero todo esto ocurrirá cuando sea invocado el nombre del Señor Jesús. Si el nombre del Señor Jesús no es invocado, no va a pasar nada. El nombre del Señor Jesús. Entonces sabemos a partir de ese momento que es el Señor Jesucristo que está motivando a su pueblo para que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Vaya conmigo a Hechos capítulo 1, el verso 4. Gloria sea al nombre de Jesús. Te pido que me tengas un poquito de paciencia para que podamos entender de dónde surge todo esto en esta hora. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, el verso 4 en adelante, en donde vemos que el Señor comisiona a sus discípulos para que se queden en Jerusalén. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, el verso 4, cuando usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Dice la Escritura, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Verso 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8 y último, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note que el Señor Jesucristo está enfatizando a sus apóstoles o a sus
discípulos que se van a convertir en sus apóstoles a que se queden en Jerusalén y que no se muevan de allí hasta que no reciban la llenura del Espíritu Santo. Es algo tremendo y maravilloso, hermano, que aunque en el Evangelio de Marcos no se mencionan estas palabras, o al menos en aquel entonces no habían sido registradas, pero sabemos que nuestro Dios todo lo hace perfecto. Él sabía que en los años posteriores iba a venir el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo y por supuesto el de Hechos de los Apóstoles, lo cual por el hecho que en el Evangelio de Marcos no se mencionan estas palabras, no significa que no fueron dichas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces podemos ver que los discípulos están reunidos en el aposento alto. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles capítulo 1, el verso 13 y 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el verso 13 y 14. Te estoy trayendo y estoy tratando de dar un resumen, una retrospectiva para que podamos entender hasta que lleguemos a Hechos de los Apóstoles. Ya los discípulos tienen completa claridad que todo lo que van a hacer, lo van a hacer en el nombre. El Evangelio de Marcos fue el primero que fue escrito. Mateo ni existía, ni siquiera se mencionaba en ese entonces. Entonces los discípulos tenían claramente en sus mentes que todo lo que hicieran era en el nombre. Iban a orar en el nombre, iban a cantar en el nombre, iban a bautizar en el nombre, iban a orar por los enfermos en el nombre, iban a reprender a los endemoniados en el nombre. Todo iba a ocurrir en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, el verso 13, dice la Escritura: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo. Ahí estaba Mateo, aunque no había sido escrito ese evangelio aún, pero ahí estaba Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Note, estaban perseverando con ruego y oración, buscando la presencia de Dios hasta que descendiera ese fuego que los iba a limpiar, que nos iba a purificar y que les iba a bautizar y les iba a dar un lenguaje nuevo, el cual ninguno de ellos conocía. Vemos a ellos que están con paciencia esperando la llenura del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, el verso 1 en adelante. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 1 en adelante. Vamos saltando algunos textos, pero quiero tratar de llegar al punto donde vamos a quedarnos un buen rato en esta noche. Hechos capítulo 2, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice la Escritura, Hechos capítulo 2, verso 1: cuando llegó el día de Pentecostés, note, estaban todos unánimes juntos. Verso 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4: y fueron todos, diga conmigo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que Dios está haciendo algo tremendo en cada una de nuestras vidas. Dios está preparando corazones, mentes, está preparando esa buena disposición en cada uno de nosotros para recibir esa llenura, ese bautismo de lo alto, porque no te fueron todos llenos de la presencia de Dios. Fueron todos llenos, mi hermano.
No había ni uno solo que no experimentara el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo allí mismo a Hechos capítulo 2, el verso 12 y verso 13. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo cayó de repente, asentándose sobre todos los que estaban en aquel aposento alto, dice la Escritura, los versos posteriores dicen que empezaron a hablar un lenguaje nuevo, el cual no estaban acostumbrados o no sabían lo que estaban diciendo. Hechos capítulo 2, el verso 12 en adelante, dice la Escritura, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Note, algunos estaban perplejos, algunos estaban atónitos y estaban diciendo, ¿qué quiere decir esto? Verso 13, mas otros burlándose decían, están llenos de monstruos. Usted sabe, siempre hay gente espectadora que no está en lo que está, sino que a veces está en otro lado, el cuerpo en un lado, pero su mente en otro lugar. Yo sé que aquí no hay nada de eso, aquí estamos los que estamos alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo se había sentado sobre todos los que estaban en ese lugar llamado o conocido como el aposento alto. Y estaban hablando un lenguaje nuevo. Como usted muchas veces escucha a varios hermanos que hablamos un lenguaje nuevo. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Es una manifestación del Espíritu Santo. Algunos estaban atónitos, es decir, asombrados de todo lo que estaba pasando. Otros sencillamente estaban distraídos y se estaban burlando. Pero déjame decirte que es allí donde surge la grande pregunta. Es donde ellos empiezan de alguna manera a hacerse interrogantes a su mente. Y note lo que dice la Escritura, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el verso 14. Precisamente cuando algunos estaban alabando a Dios en otras lenguas, cuando otros sencillamente estaban atónitos, asombrados, pero otros estaban allí burlándose. Es allí cuando el apóstol Pedro se pone en pie y note lo que dice Hechos capítulo 2, el verso 14. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, el verso 14. Entonces Pedro, el hermano Pedro, aquel que negó al Señor Jesucristo, aquel que se quería cuitear cuando la gente se estaba yendo, ese hermano, el hermano Pedro, Simón Pedro, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, es decir, con todos los apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Note, Pedro alzó la voz porque aquella gente estaba hablando en lenguas y a lo mejor de alguna manera no había un control, pero lo más importante, Pedro, lleno del Espíritu Santo, alza la voz y comienza a predicarles el evangelio del Señor Jesucristo. Y le empieza a explicar con lujo de detalles todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Que lo que miraban no era que esas personas estaban embriagadas o borrachos, sino que era el Espíritu Santo el que los acababa de bautizar. Además de eso, de explicarles, Pedro les predica el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta que llega el momento en el cual la gente de alguna manera se siente compungida, se siente que hay algo que no está bien en su mente, y es allí donde surge la pregunta. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, el verso 37. No sé cuánto tiempo Pedro les predicó la palabra de Dios. Lo único que les puedo decir es que esa gente estaban llenas del Espíritu Santo de Dios. Pero no sé cuánto tiempo Pedro les predicó la palabra de Dios. Pero allí está Simón Pedro predicando la palabra de Dios. Les trae el mensaje de salvación. Les trae el mensaje de arrepentimiento. Porque déjame decirte, hermano, que muchas veces la gente cree que el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo solo se trata de amor. Y déjame
decirte que es importante hablar del amor del Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, pero mucho más importante es la decisión que va a continuar después en cada uno de nosotros, porque de nada te sirve escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo si después de haberlo escuchado continúas con tu caminar, continúas con tu vida como si nada hubiera pasado. Ese no es el verdadero Evangelio, ese es algo a media. Déjame decirte, hermano, que el mensaje que estaba predicando Pedro era un mensaje de arrepentimiento. Les habló con detalle de todo lo que el Señor Jesucristo había sufrido en ese madero, de cómo las profecías se habían cumplido desde los tiempos antiguos, profeta por profeta, hombre por hombre, versículo por versículo. Les explica con lujo de detalle cómo es que el Señor Jesucristo vino, cómo murió en la cruz del Calvario. Y vemos que ellos en el capítulo 2, el verso 37, vaya conmigo, y dice la Escritura en Hechos 2:37. Al oír esto, dice, la gente que estaba oyendo la predicación del apóstol Pedro y el resto de los apóstoles, al oír esto se compungieron de corazón, es decir, su corazón se les hizo pequeñito, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Note la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuán importante es que tú y yo, después que escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, venga esa pregunta en nuestra vida y digamos: hermano pastor, ¿qué debo hacer? O tú allí donde tú estás puedas doblar tu rodilla y decirle: Padre amado, ¿ahora qué tengo que hacer? Ya escuché este mensaje de salvación, ¿qué es lo que me toca hacer? Y efectivamente el apóstol Pedro les habla de qué es lo que tiene que hacer. Finalmente Pedro, en representación de los 12 apóstoles, les dice en Hechos capítulo 2, el verso 38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que ocurra el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Oh hermano, cuando hay un corazón arrepentido, cuando hay un corazón que está compungido, va a recibir el don del Espíritu Santo, va a recibir la unción de parte de nuestro Dios. Hechos 2:38 es crucial para la vida de toda persona, hermano. Cualquier persona que conoce o viene por primera vez a los pies de Cristo tiene que conocer Hechos 2:38. Tiene que pasar por Hechos 2:38. Recuerda el Evangelio de Mateo. Posiblemente ni siquiera había sido escrito aún cuando ocurrieron estos hechos, por lo que no fue motivo de discusión o pleito, porque Mateo lo expresa de una manera distinta a lo que se estaba llevando en ese momento. Ellos estaban juntos, unánime, y mandaron a bautizar a todas esas personas, y las bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Los bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el verso 39 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el verso 39. La Escritura dice: porque para vosotros es la promesa. Diga conmigo: para mí es la promesa. Ponte tu mano ahí en tu pecho o en tu corazón, al lado de tu corazón, y di: porque para mí es la promesa. Mantén tu mano allí y continúa repitiendo después de mí: y para vuestros hijos,
y para mis hijos, di conmigo, y para mis hijos, y para todos los que están lejos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Puedes quitar tu mano. Verso 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Note, no solo recibieron la palabra y se regresaron a su casa como si nada había pasado, un bonito culto, qué buena prédica, hermano Pedro. No, recibieron la palabra y se bautizaron. Dios quiera que en esta noche el Señor está hablando a un corazón, a un alma en esta noche que puede entender que recibir la palabra del Señor va acompañada con bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Porque nadie puede decir: yo recibo a Cristo y hasta ahí pasó. No, tiene que ir acompañado ese arrepentimiento, esa fe, tiene que ir acompañada con el bautismo. Si solamente recibió a Cristo, si solamente se compungió, si solamente sintió el toque del Espíritu Santo, pegó una lloradita, unas lágrimas salieron, pero no pasó al siguiente paso. Oh, perdóneme, hermano, se ha quedado a media. Le falta venir a las aguas bautismales, le falta venir a las aguas bautismales, invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre tu vida. El apóstol Pedro pudo haber dicho: bueno, a más de 3,000 personas aquí bautizadas, más de 3,000 personas, que han recibido el Espíritu Santo, que están oyendo este mensaje. Y Pedro pudo haberles dicho: váyanse a su casa en paz. Ya pegaron una lloradita, ya se sintieron compungidos, ahora pueden irse en paz. No, pero Pedro no dice eso. Pedro dice: ustedes necesitan, ya se arrepintieron, gloria a Dios por eso. Ahora viene el siguiente paso, ahora viene Hechos 2:38, es bautizarse invocando el nombre del Señor Jesucristo sobre sus vidas. Aleluya. Verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3 pelones, como unos 15 hermanos. ¿Como cuántos dice su Biblia, hermanos? Lea conmigo. ¿Como cuántos dice? En aquel día se añadieron como 3,000. Y 3,000 es 3,000, hermano. Unos cuantos peloncitos ahí, ¿verdad? 3,000 personas fueron bautizadas en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Note, recibieron la palabra del Señor, fueron bautizados posteriormente en el nombre del Señor Jesucristo. No estoy tratando de recapitular y enfatizar mucho este texto, porque muchas veces personas vienen a la congregación, a nuestra congregación, y buscan del Señor y lloran y hacen tantas cosas, gloria a Dios por eso, pero no se bautizan. No se bautizan. Entonces, note lo que la palabra de Dios dice. Hechos 2:38 dice: arrepiéntete, gloria a Dios, si ya te arrepentiste, bautízate en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Es decir, si todavía no has pasado las aguas bautismales, todavía tus pecados no han sido perdonados. Son perdonados cuando mediante la fe y la acción nos bautizas o te bautizas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A partir de ese momento en adelante hasta el día de hoy se continúa predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Es el mismo evangelio, no ha cambiado. Sé que habrán alguna congregación que a lo mejor te van a decir: levanta tu mano, pasa aquí al frente, repite esta oración, que Dios bendiga todas esas acciones, pero eso no es salvación. La salvación ocurre cuando alguien se arrepiente de sus pecados, cuando
alguien se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo y él recibe la llenura del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, el verso 17. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo no sé si usted se emociona al escuchar Hechos 2:38. Yo sí me emociono, mi hermano. Me emociono porque es nuestra salvación. Estamos hablando de nuestra salvación. No estamos hablando de algo material en este mundo. Estamos hablando de nuestra salvación. El lugar donde vamos a morar por toda la eternidad depende de Hechos capítulo 2, verso 38. Colosenses capítulo 3, el verso 17. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Aleluya. Dice la escritura: y todo lo que hacéis, sea de palabra, amén, o de hecho, hacerlo todo, ¿en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que nosotros hacemos, lo debemos de hacer en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Pastor, pero a mí me enseñaron que no debe ser así, sino que debe ser de otra forma. Perdóneme, pero lo que la palabra de Dios está diciendo, que todo lo que se hace, sea de palabra o de hecho, todo debe hacerse, debe realizarse en el nombre del Señor Jesús. Todo debe ser hecho en el nombre del Señor Jesús. Recuérdate, Mateo ni siquiera había sido escrito, Juan mucho menos, Lucas posiblemente tampoco, mucho menos los Hechos de los Apóstoles. Todo esto, la historia vino a ser narrada mucho tiempo después. Toda la iglesia primitiva sabía que necesitaban cruzar por Hechos 2:38. Pero ¿por qué es que hablamos tanto de Hechos 2:38? Usted se ha preguntado por qué es que hablamos nosotros de Hechos 2:38 y le enfatizamos y estamos allí. Pareciera disco rayado. Hermano, arrepiéntase, gloria a Dios, ya se arrepintió, ahora necesita ser bautizado en el glorioso nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y alguien dirá, bueno, pero ya aburre el pastor, está repite y repite y siempre habla lo mismo, y la gente de afuera dice, esto Jesús solo ya aburren con su Hechos 2:38. Hay otras cosas de la Biblia que son importantes. Oh, perdóneme, no estoy menospreciando el resto de la palabra de Dios, pero si alguien no ha cruzado por Hechos 2:38, le falta mucho camino por recorrer, porque Hechos 2:38 es la base, Hechos 2:38 es el fundamento, Hechos 2:38 es todo lo que usted y yo necesitamos para comenzar, para iniciar en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué Hechos 2:38? Vaya conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 16, el verso 19. Gloria sea al nombre de Jesús. ¿Por qué Hechos 2:38? ¿Por qué es tan importante? Bueno, yo creo que ahora le va a quedar mucha más claridad del por qué es de vital importancia pasar por Hechos 2:38. Nuestros jóvenes, los niños que ya tienen edad, que tienen conciencia para diferenciar entre lo bueno y lo malo, ellos ya deben pasar por el arrepentimiento, por el bautismo en agua, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 16, el verso 19, cuando usted lo tenga, me dice amén. 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 Gloria a Dios. Dice la escritura, mire una conversacioncita que tuvo el Señor Jesucristo con el hermano Pedro, cuando todavía el Señor estaba con ellos. Mire qué revelación más tremenda la que el Señor le dio al hermano Pedro, al que posteriormente se iba a convertir en el apóstol Pedro. Vaya conmigo a 16:19 Mateo. Mire lo que el Señor le dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves, ¿de dónde? Del reino. ¿De cuál reino?
Porque hay muchos reinos, pero ¿de cuál reino? Del reino de los cielos. Note, a ti te daré. No está hablando con Juan, no está hablando con Marco, no está hablando con Mateo, está hablando con Pedro. Y le dice: Simón Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor le dijo: Pedrito, Pedrito, yo sé que me vas a negar, sé que te vas a querer cuitear, sé que me vas a abandonar, pero yo tengo una palabra profética para ti. Tengo un ministerio, te tengo una tarea, te tengo una misión. Esta misión consiste en que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y a lo mejor algunos de los discípulos: Señor, pero ¿por qué no a mí? El Señor dice: usted no se meta, es con Pedro. Pedro, a ti te voy a dar la llave del reino de los cielos. Note, a lo mejor Pedro en ese momento ni siquiera tenía la más mínima ni remota idea de lo que estaba hablando el maestro de maestro. Pero ahora que están en aquel lugar, en aquel aposento alto, y están siendo bautizados con el Espíritu Santo y fuego, y están llenos del Espíritu de nuestro Dios, ahora el Espíritu por la boca de Pedro está diciendo: Hechos 2:38 son las llaves que Jesús le estaba mencionando. Hechos 2:38 son las llaves para poder entrar al reino de los cielos. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, vas a tener que usar la llave, pero no cualquier llave, sino Hechos 2:38. En Pedro se estaba cumpliendo esa palabra profética que le estaba dando el Señor. Ahora Pedro está usando las llaves. No está hablando de unas llaves literales, hermanos. Está hablando de unas llaves espirituales, unas llaves que van a abrir las ventanas, las puertas de los cielos. Note que el Señor le está enfatizando: lo que tú ates en los cielos será atado en la tierra. Lo que tú desates en la tierra será desatado en el reino de los cielos. Cuando tú y yo cruzamos por Hechos 2:38, nuestros pecados están siendo atados por la sangre del Señor Jesucristo, y estamos naciendo libres delante de la presencia del Señor, y ahora podemos entrar al reino de los cielos. Porque estás usando las llaves. Pastor, pero yo ya levanté mi mano en señal de arrepentimiento, te felicito, pero si no has usado las llaves, todavía no puedes entrar al reino de los cielos. Si no has usado las llaves de Hechos 2:38, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Pastor, pero mire, yo tengo tantos años de ser creyente, te felicito, hermano, hermana, pero si no has usado las llaves correctas, no puedes entrar al reino de los cielos. Para poder entrar al reino de los cielos necesita usar las llaves llamadas Hechos 2:38. ¿Cuántas veces has intentado abrir una puerta y no tienes la llave para abrir esa puerta? ¿Te abre esa puerta? No. Esa puerta está cerrada con llave. Y si no tienes la llave para entrar en esa puerta, ¿la puedes abrir? No. Fíjate que incluso podrías probar con llaves, como yo ahora casualmente me pasó. Esta es la llave de mi casa y esta es la llave para abrir aquí el templo. Y casualmente la llave de mi casa entra en la misma ranura donde entra esta otra. Pero cuando intentas abrir, no abre. Parece la llave correcta, parece la llave indicada, se parece mucho, pero no es la llave correcta. Si no es la llave correcta, no puedo entrar. Hermano, ahora te estoy hablando en un sentido espiritual. Si tú no has cruzado por Hechos 2:38, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Si tú no has usado esa llave, mi hermano, mi hermana, no puedes entrar al reino de los cielos.
Pastor, pero yo ya me bauticé en los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es parecido, pero no es la llave correcta. Sí, Señor, así es. Se parece. Sí, te sumergen en agua, gloria a Dios, te sumergen en agua y te pronuncian los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no es la llave correcta. No es la llave que el Señor le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro, estas llaves tú las vas a usar. Llegará el momento en que las vas a usar. Y sabemos que Pedro las usó en Hechos capítulo 2, el verso 38. Aleluya, sí, Señor. Pastor, a mí me dijeron que no se debe hacer así, que debe hacerse de otra manera. Perdóname, pero a partir de Hechos capítulo 2, el verso 38 en adelante, todo lo que se hacía de palabra o de hecho, todo se hacía en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Sí, Señor, así es. Póngase en pie en esta hora, mi hermano. Aleluya, aleluya. Hechos 2:38, mi hermano. Cuánto me gozo, aleluya, de que nuestro Dios nos haya abierto el entendimiento para encontrar la llave verdadera. Oh, las puertas de los cielos estaban cerradas para nosotros, pero vino el Señor con su bendita palabra, con su espíritu, y dijo: José, aquí están las llaves para que tú puedas abrir las puertas de los cielos. Oh, mi hermano Alex, aquí están las llaves para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Rodolfo, aquí están las llaves para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Salomón, aquí están las llaves para que puedas entrar al reino de los cielos. Oh, y también en esta noche el Señor está hablando de a ti que nunca has usado esa llave. Está hablando de a ti que nunca has abierto esa puerta de los cielos. ¿Quieres entrar, hermano? ¿Quieres entrar y comenzar a gozar y experimentar el don celestial y sobre todo el perdón de pecados? Tienes que cruzar por Hechos 2:38. Tienes que cruzar por Hechos 2:38. Vamos a cerrar nuestros ojos allí donde tú estás. Allí donde tú estás, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Por algunos minutos vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Tal vez tú me dirás: pastor, yo ya he entregado mi vida al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús por eso. Pero te falta continuar con la fe, con la muestra de tu fe. Y esa muestra de tu fe se va a llevar a cabo cuando tú camines, cuando tú cruces por Hechos capítulo 2, el verso 38. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy todo, yo soy todo, dijo el Señor. Oh, iglesia, somos privilegiados de que el Rey de Gloria nos haya abierto el entendimiento para que comprendamos. Hechos 2:38, millones de personas en todo el mundo leen Hechos 2:38 y lo pasan por alto. Y dicen: yo me voy a quedar con lo que dice Mateo. Yo le voy a hacer caso a lo que dijo Jesús. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A lo que dijo Pedro o a lo que dijo Jesús? Oh, hermano, hermana, por eso te estoy dando una retrospectiva en esta hora, para que puedas entender. En ese tiempo ni siquiera existía el Evangelio de Mateo, ni siquiera existía el Evangelio de Juan, ni siquiera existían otros libros del Nuevo Testamento. Lo único que se conocía era ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, a toda criatura, sin distinción de raza, de color o cualquier otra cosa. El que se arrepienta, el que crea y sea bautizado, este será salvo. El que utilice la llave. Oh, iglesia, entiendamos en esta noche la importancia de Hechos 2:38. Si no pasas por Hechos 2:38, no puedes entrar. Pastor, usted me está negando la entrada. No, mi hermano, mi hermana.
Dios me guarde y me libre. Yo no te estoy negando la entrada, te estoy animando en esta hora para que si no has cruzado por Hechos 2:38 puedas venir a los pies de Cristo en esta noche. Podemos ponernos de acuerdo para que tú puedas ser bautizado, para que tú puedas ser bautizada, para que puedas recibir el perdón de todos y cada uno de tus pecados. Cuando eres bautizado en agua y el nombre del Señor Jesús es invocado en tu vida, entonces son atados todo pecado, toda maldición, toda cadena, toda cosa del enemigo. Tal vez has venido cargando maldiciones del pasado, tal vez has venido cargando pecados que cometieron tus padres o tus familiares en el pasado, pero ahora cuando pasas por Hechos 2:38, el Señor ata, el Señor reprende, porque a partir de ese momento te conviertes en un hijo, en una hija de Dios. Y ahora es tu Padre, Jesús, el que va a pelear por ti, el que va a pelear por ti. Por eso es importante que tu Padre le hables a tus hijos, a tus hijas de Hechos 2:38. No que se lo enseñes como algo de rutina, sino que le enseñes la importancia de Hechos 2:38. Pastor, yo entregué mi vida hace mucho tiempo. Yo entregué mi vida al Señor hace mucho tiempo.